Hay una pregunta que nace en el corazón cuando el dolor se vuelve demasiado pesado, cuando la fe se sacude y cuando la vida deja de tener sentido por momentos. Una pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta, pero que resuena en el silencio de la noche, cuando nadie escucha y solo queda Dios. ¿Por qué, si Dios me ama, permite que pase por esto? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué cuando estoy tratando de hacer las cosas bien, todo parece desmoronarse? Tal vez hoy estás aquí porque tu corazón está cansado, porque has orado y no has visto respuestas inmediatas, porque has sido fiel y aún así has atravesado pérdidas, decepciones o pruebas que no esperabas. Y en medio de ese torbellino de emociones, surge una sensación difícil de explicar, la de sentirte probado por Dios desde nuestra humanidad. Las pruebas se sienten injustas, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por el valle, nadie desea que su fe sea llevada al límite. Queremos un Dios que nos cuide, que nos bendiga, que nos guíe, pero cuando llegan las dificultades, cuando la vida aprieta, cuando el dolor toca la puerta, sin permiso nos preguntamos si Dios sigue siendo bueno, si sigue estando cerca o si de alguna manera nos ha puesto a prueba. La realidad es que todos en algún punto del camino enfrentamos momentos que nos confrontan con nuestra fe, momentos que no elegimos, que no entendemos y que no podemos evitar. Y aunque nadie nos prepara para ellos, esos momentos llegan cuando menos lo esperamos, llegan cuando más vulnerables estamos, llegan cuando pensamos que ya hemos pasado suficiente. Desde una perspectiva humana, una prueba se siente como un castigo, como una carga extra, como algo que no debería estar ahí. Pero desde una perspectiva espiritual, la prueba no siempre tiene que ver con destrucción, sino con transformación. No con alejamiento, sino con profundidad. No con abandono, sino con crecimiento. El problema es que cuando estamos dentro de la prueba, no vemos el propósito, solo vemos el dolor, solo sentimos el peso, solo escuchamos el ruido de nuestras propias dudas. Y en ese estado emocional, es fácil confundir el silencio de Dios con su ausencia. Aquí comienza el conflicto interno más fuerte, porque por un lado, creemos en Dios, creemos en su amor, creemos en sus promesas, pero por otro lado, la realidad nos golpea con fuerza. La enfermedad que no se va, la puerta que no se abre, la relación que se rompe, el sueño que se desvanece, la oración que parece no ser escuchada. Y entonces, la fe se tambalea, no porque desaparezca, sino porque es puesta a prueba, no porque deje de existir, sino porque es confrontada. Y esa confrontación duele porque nos obliga a mirarnos por dentro, a reconocer nuestras debilidades, a aceptar que no controlamos todo, a entender que confiar no siempre es fácil. Hay pruebas que revelan lo que llevamos en el corazón, no para que Dios lo descubra, porque Él ya lo sabe, sino para que nosotros lo veamos con claridad. A veces creemos que somos fuertes, hasta que la vida nos demuestra lo frágiles que podemos ser. A veces pensamos que confiamos plenamente, hasta que una situación nos obliga a soltar el control. Y en medio de esa lucha surge una pregunta aún más profunda. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evita la prueba? ¿Por qué no interviene antes de que duela? ¿Por qué permite que la fe pase por el fuego? Porque hay cosas que solo se forman en el proceso. Hay convicciones que solo nacen en la dificultad. Hay una fe que no se construye en la comodidad, sino en la resistencia. Y aunque nadie desea pasar por el fuego, es ahí donde muchas veces el corazón es purificado. La mirada se aclara y la dependencia de Dios se vuelve real. La prueba saca a la luz lo que está escondido. Saca a la luz el miedo que no sabíamos que teníamos, la impaciencia que no queríamos reconocer, el orgullo que creíamos superado, pero también saca a la luz una fortaleza que no sabíamos que existía, una capacidad de resistir, una fe que aunque herida, decide permanecer. El silencio de Dios durante la prueba es uno de los aspectos más difíciles de aceptar, porque esperamos palabras claras, señales visibles, respuestas rápidas, pero muchas veces Dios guarda silencio no porque no esté presente, sino porque está obrando en una dimensión más profunda, una dimensión que no se ve, pero que transforma. En esos momentos el corazón se siente dividido. Una parte quiere seguir creyendo, la otra quiere rendirse. Una parte recuerda las promesas, la otra solo siente el dolor actual. Y esa tensión interna es agotadora. Espiritualmente
agotadora, emocionalmente desgastante, pero es ahí, justo ahí, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Donde creer ya no es repetir frases aprendidas, sino decidir confiar aún sin entender. Donde la relación con Dios deja de ser superficial y se vuelve íntima, real, honesta. Las pruebas no llegan para destruirte, aunque así lo sientas. Llegan para formarte, aunque no lo comprendas. Llegan para mostrarte que tu fe no depende de las circunstancias, sino de la verdad de quién es Dios, incluso cuando todo alrededor se desmorona. Y aunque ahora mismo no veas el final, aunque la carga sea pesada y el camino se sienta largo, hay algo que necesitas saber. La prueba no es eterna, no define tu valor, no anula las promesas. No significa que Dios se haya equivocado contigo. Significa que estás en un proceso que duele, sí, en un proceso que confronta también, pero un proceso que, si decides permanecer, puede llevarte a una fe más profunda, más firme y más real de la que jamás imaginaste. Aquí no termina la historia. Aquí apenas comienza la comprensión de algo más grande, algo que va más allá del dolor inmediato. En la siguiente parte hablaremos de lo que ocurre cuando atraviesas la prueba, de lo que Dios forma en ti a través del fuego y de la esperanza, que nace cuando decides no soltarlo. Incluso cuando no entiendes el por qué, hay un punto en toda prueba donde algo comienza a cambiar. Aunque por fuera todo parezca igual, no es un cambio visible, no es inmediato, no siempre se siente como alivio, pero ocurre en lo profundo. Es el momento en el que el corazón, cansado de luchar solo, empieza a rendirse no por derrota, sino por confianza. Es ahí donde la prueba deja de ser solo dolor y empieza a convertirse en enseñanza. Cuando has llorado lo suficiente, cuando has preguntado todo lo que necesitabas preguntar, cuando ya no tienes fuerzas para sostener máscaras delante de Dios, ocurre algo sagrado donde te presentas tal como eres, sin discursos, sin aparentar fortaleza, sin fingir una fe que no sientes. Solo tú, con tu fragilidad, delante de un Dios que nunca se sorprende por tus dudas ni se aleja por tus caídas. Y es en ese espacio de honestidad donde Dios comienza a formar algo nuevo en ti, porque las pruebas no buscan quebrarte, buscan revelarte, no buscan humillarte, buscan alinearte, no buscan alejarte de Dios, buscan acercarte a Él de una manera más profunda y verdadera. Muchas veces, antes de la prueba, la fe se apoya en lo que Dios da. Después de la prueba, la fe aprende a apoyarse en quién es Dios, incluso cuando no da lo que esperas. Hay pruebas que llegan para enseñarte a soltar el control, soltar expectativas, soltar personas, soltar versiones de ti mismo que ya no pueden acompañarte a donde Dios quiere llevarte. Y soltar duele, porque nos aferramos a lo conocido, incluso cuando nos lastima. Pero Dios no prueba para quitar por capricho, prueba para liberar. En el fuego de la prueba se queman las seguridades falsas, se cae la idea de que lo podemos todo, se rompe la ilusión de que nunca nos va a pasar nada. Y aunque eso asusta, también abre espacio para algo más sólido, en una fe que no depende de circunstancias, una confianza que no se apoya en resultados inmediatos, una relación con Dios que no se basa en emociones pasajeras. Después de la prueba, ya no oras igual, ya no crees igual, ya no miras la vida igual, no porque te vuelvas frío o distante, sino porque te vuelves más profundo, más consciente, más humilde. Entiendes que no todo tiene explicación inmediata, pero que todo puede tener propósito. Hay personas que después de la prueba descubren una compasión que antes no tenían. Se vuelven más sensibles al dolor ajeno, más pacientes con los procesos de otros, más conscientes de que cada persona libra batallas invisibles. La prueba te quita dureza y te da humanidad, te quita orgullo y te da empatía. También hay pruebas que te enseñan a escuchar. Antes hablabas mucho con Dios, ahora aprendes a estar en silencio delante de Él. Antes querías respuestas rápidas, ahora aprendes a esperar. Antes buscabas señales externas, ahora reconoces su voz en la paz interior, en la dirección suave, en la fortaleza que aparece justo cuando pensabas rendirte. Poco a poco, sin darte cuenta, te das cuenta de que sigues en pie, tal vez herido, pero en pie, tal vez cansado, pero caminando, tal vez con cicatrices,
pero con una fe más real que antes. La prueba no te destruyó, te transformó. Dios no prueba para ver si fallas, prueba para fortalecer lo que permanece. No prueba para señalar tu debilidad, sino para mostrarte que su gracia es suficiente, incluso ahí donde tú no llegas. La prueba no es señal de abandono, es señal de que Dios sigue trabajando contigo. Y cuando mires atrás, entenderás cosas que hoy no comprendes. Entenderás por qué ciertas puertas se cerraron, por qué ciertas personas se fueron, por qué ciertos caminos no funcionaron. Entenderás que Dios estaba protegiéndote, formándote, preparándote para algo mayor de lo que en ese momento podías imaginar. Tal vez hoy sigues en medio del proceso, tal vez la prueba aún duele, tal vez todavía no ves la salida, pero si algo puedes sostener con firmeza, es esto: Dios no te prueba sin propósito, no permite el fuego sin cuidar tu corazón, no te lleva al límite sin darte la gracia necesaria para resistir. Permanece en confía, aun cuando no entiendas, aun cuando duela, aun cuando la fe se sienta frágil, porque la prueba no es el final de tu historia, es parte del camino que está formando en ti una fe más fuerte, más profunda y más verdadera. Y cuando finalmente comprendas que Dios no te puso a prueba para perderte, sino para encontrarte, para alinearte, para fortalecerte y para acercarte más a su corazón, esta pregunta ya no nacerá del dolor, sino de la reflexión y de la fe, porque Dios nos pone a prueba. Este mensaje está dedicado a todos los que alguna vez han sentido que Dios guarda silencio. A través de esta reflexión descubrirás que Dios te habla en todo momento, incluso en medio del dolor, la duda y los procesos más difíciles. A veces no lo hace como esperamos, pero siempre encuentra la forma de guiar, consolar y fortalecer nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escuchar. Muchos ya nos han compartido que este tipo de mensajes les ha devuelto la paz y la esperanza en momentos complicados. Este video es una invitación a detenerte, reflexionar y abrir tu corazón a la voz de Dios en lo cotidiano. Si este mensaje tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Regálanos un like y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Y dime en los comentarios, ¿te gustaría un próximo video sobre cómo reconocer la voz de Dios en medio del silencio, o sobre qué hacer cuando sentimos que nuestra fe se debilita?